Quinto capítulo de nuestro ciclo de conversaciones en el marco del Seminario de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Hoy día tenemos a una gran invitada. Ella es Patricia Muñoz, primera defensora nacional de la niñez y exdirectora nacional de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar del Ministerio Público. Vamos a esperar que Patricia se conecte y se una a la conversación del día de hoy junto a nosotros. Hola Patricia, Hola, hola Esteban, ¿cómo estás? muy bien, gracias, bienvenida Qué bueno, muchas gracias. a este ciclo de conversaciones. Te agradezco nuevamente por haber aceptado nuestra invitación y por participar hoy día junto a nosotros. Encantada, Primero, pues. ¿cómo va esa cuarentena? Aquí va, sufrida, pero bueno, vamos, todos tenemos que contribuir, así que quienes podemos afortunadamente quedarnos en casa trabajando, tenemos que tratar de hacerlo para que ojalá esto pueda pasar pronto y no más personas tengan que seguir sufriendo de la enfermedad. ¿Y ustedes Claro, cómo van con el estudio? ¿A muy distancia bien. o no? ¿Cómo? Están estudiando a distancia, me imagino, ¿no? Sí, así es. Estamos todo a través de forma online. Muchas Ya, gracias. muy bien. Qué Para bueno. iniciar, me gustaría consultarle acerca del convenio entre la Agencia Nacional de Inteligencia y el CENAME, principalmente en qué consiste, qué implicancias tiene, por qué este convenio vulneraría los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y qué medidas ha ido tomando la Defensoría de la Niñez respecto a esto. Bueno, la verdad es que este convenio nos sorprendió muchísimo. Es un convenio que se firmó en febrero del 2020. Nosotros no teníamos antecedentes de ello y fue presentada una denuncia por la Asociación de Funcionarios de los Organismos Colaboradores del CENAME, a quienes agradezco, por cierto, que nos hayan puesto en antecedente de esta situación porque estaba dando recién una entrevista con una radio y decía que creo que es poco probable que conozcamos una situación tan aberrante en términos de una violencia institucional y manifiesta de parte del Estado a través de dos organismos y particularmente de uno que precisamente a lo que está obligado es a proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes y a promover sus derechos. Y lo que hace con este convenio con la Agencia Nacional de Inteligencia es todo lo contrario, es contradecir absolutamente los fines del Servicio Nacional de Menores, es exponer información privada de los niños que están bajo su protección a la Agencia Nacional de Inteligencia, que no nos podemos olvidar que es la agencia que tiene por finalidad evitar que se produzcan atentados a la soberanía del país, investigar hechos que se relacionan con terrorismo, o sea, acá lo que ha pasado es una vinculación muy clara y directa que pretende hacer el Estado a través de estas dos instituciones entre situaciones de esa gravedad, de atentados a la soberanía del país y terrorismo, con los niños, niñas y adolescentes que están bajo la protección del Estado. Y eso es inadmisible y eso lo que provocó es que yo dedujera el día de ayer un recurso de protección en favor de todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran sujetos a la intervención del Servicio Nacional de Menores, porque consideramos que ambas instituciones han actuado de manera ilegal y arbitraria, infringiendo de manera muy flagrante el derecho a la privacidad, ¿no es cierto?, que está asegurado por nuestra Constitución en el artículo 19, número 4, pero también todo lo que tiene que ver con la igualdad y no discriminación, porque este convenio se hace precisamente respecto de los niños más vulnerados en sus derechos y más vulnerables. Es impensado que la Agencia Nacional de Inteligencia haga un convenio con los colegios privados del país pidiendo la información de todos los niños, niñas y adolescentes para los fines de investigar terrorismo o ataques a la soberanía del Estado. Pero acá se permiten, como han abandonado como Estado a estos niños, básicamente además profundizar la estigmatización y criminalización que ellos viven, exponiendo su información de manera ilegal y arbitraria, y nosotros esperamos que el recurso de protección prospere y si eso no ocurre a nivel nacional, obviamente vamos a intervenir a nivel internacional, ya sea requiriendo la intervención directa del Comité de los Derechos del Niño o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque esto reviste la mayor gravedad. ¿Y qué opina respecto del retorno a clases en el que debiera ser el mes donde se va a alcanzar el pic de contagios de esta pandemia?
Bueno, absolutamente contradictorio con la obligación también relacionada con la protección, ¿no es cierto? Nosotros nos llama mucho la atención que en su momento se haya planteado que el retorno a clases se iba a producir el 27 de abril, en circunstancias que por otra parte la propia autoridad sanitaria estaba sosteniendo que el pic de la enfermedad se iba a producir esa semana y también en el mes de mayo. Y como nos seguimos encontrando con una falta de definición, con dimes y diretes entre las distintas autoridades que solo potencian la dificultad que están enfrentando los niños y las familias, lo que nosotros hemos pedido a la Mesa Social COVID es que se genere una mesa especial para abordar los temas de educación de manera transversal, incluido, por supuesto, ¿cómo se llama? Todo lo que tiene que ver también con el retorno a clase. Y en ese sentido, en esa mesa, que esperamos se concrete su inicio lo más pronto posible, podamos todos los que tenemos distintos ámbitos de experticia aportar para que la decisión que se tome sea la mejor, considerando los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Nosotros hemos pedido que participe el comité de expertos que tiene que ver con lo epidemiológico, el colegio de profesores, el colegio médico, dirigentes, por supuesto, de los apoderados. Ojalá que puedan participar niños, niñas y adolescentes también, y la Defensoría de la Niñez, UNICEF, en fin, con la finalidad de que se tome la mejor decisión. Pero en paralelo, hemos hecho una petición también que se relaciona con que ojalá ya se dé una información más clara en orden a que no se reanudan las clases presenciales, sino hasta el segundo semestre, porque eso permitiría a las personas dar mayor claridad respecto de cuál es la situación que están enfrentando los niños, sus familias, y poder programarse de esa manera. Y también hemos pedido que, así como lo hizo España, que sí pone en el centro de sus decisiones los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, este año no se evalúe de manera que permitamos poder, por ejemplo, que algunos niños pierdan el año, sino que se hagan evaluaciones formativas que contribuyan con el aprendizaje significativo, pero que nos permita sacar la presión adicional que constituye el pasar o no pasar de curso a todas las familias que están involucradas en esta situación. En este contexto, ¿usted considera que Permíteme responderle a un señor que está ahí, Osotrón 1973, me imagino que 1973 por el golpe de Estado quizás, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra y por lo tanto la asociación que él hace de primera línea con los niños que son vulnerados en sus derechos no solo es una falacia, sino que además no tiene no se condice con la realidad, así que yo creo que está mal informado. Perdón, sí, dime. en este contexto, ¿usted considera que niños, niñas y adolescentes son víctimas invisibles en esta pandemia? Totalmente. De hecho, ellos han sido invisibilizados de tal manera que precisamente las decisiones que se van tomando, que tienen que ver con decisiones públicas que involucrarían que se pusiera en el centro ciertamente con los derechos, no han sido así. En definitiva, hemos visto, por ejemplo, muchas decisiones económicas que tienen que ver con favorecer las situaciones de las pymes, de los trabajadores independientes, y evidentemente son cosas importantes que hay que valorar. Pero, por ejemplo, nos gustaría anuncios que se relacionaran con cómo fortalecer o apoyar a las familias que tienen al cuidado, por ejemplo, a las madres que están solas al cuidado de sus hijos, o a los padres que están solos al cuidado de sus hijos, que también necesitan de esta manera intervenciones adecuadas, o que, como hemos conocido, el proyecto que tiene que ver con la suspensión del pago por la situación laboral y la afectación laboral, no involucre que eso tenga que ver con que, por ejemplo, el subsidio que se paga desde la AFC no involucre la obligación de mantener el pago de las pensiones de alimentos. O sea, esas son cosas que demuestran que los derechos de los niños no han sido observados por quienes están tomando las decisiones, y eso no solo es contradictorio con las obligaciones que el Estado ha adquirido desde que ha ratificado la Convención hace 30 años, sino que además es contradictorio con pensar que ellos son tan dignos e iguales como cualquier persona que vive en nuestro país, y no por el hecho de ser niños, niñas y adolescentes carecen de esos derechos y estos no pueden o no deben ser efectivos, ¿no? Hablemos un poco acerca de TV Educa Chile. ¿Cuál es su opinión respecto de esta iniciativa? Mira, nosotros hemos hecho una valoración respecto de esto porque evidentemente permite entregar un punto importante
aporte en el ámbito educacional por vía de televisión. No olvidemos que la televisión es efectivamente el medio que sigue en términos de las redes sociales por el cual los niños, niñas y adolescentes más se informan o más están conectados con ellos. Lo que sí nosotros hemos hecho son algunas recomendaciones que son imprescindibles para que esto sea de acceso universal, ¿no? Primero, hemos planteado que si se da por las señales digitales, hay algunos televisores antiguos que no permiten llegar a esa señal digital. Por lo tanto, ahí ya tenemos una brecha en el acceso. Lo segundo, tenemos un problema que es, por ejemplo, de que niños, niñas y adolescentes con discapacidad puedan acceder a esta información porque efectivamente para los niños que son migrantes y que no hablan necesariamente el idioma español, para quienes son de pueblos originarios y puede que no tengan tampoco conocimiento del idioma español. Quizás eso lo pensamos como menos probable, pero es una posibilidad y debiéramos brindar ese acceso. Y por lo tanto, desde ahí lo que hemos planteado es una necesidad que tiene que ver con hacer ajustes. Además, que consideren también a los adolescentes, porque esto está más bien enfocado al ámbito escolar, pero a los más pequeños, ¿no? Al nivel básico, no a los adolescentes. Entonces, ahí también están quedando fuera un gran número de niños, niñas y adolescentes que ciertamente no tienen acceso a esto, y por eso es que nosotros hemos apoyado y observado muy favorablemente un proyecto de ley que está en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Cultura, donde lo que se propone efectivamente es la generación de un espacio de tiempo en la televisión abierta, no en la televisión digital, sino que en la televisión abierta, donde efectivamente se pueda lograr un acceso mayor, donde se involucren contenidos, donde haya además alguien que vaya dirigiendo esto para favorecer el rol de las familias en el aprendizaje significativo y donde por supuesto se consideren también la participación y la inclusión, porque la educación es un derecho humano, pero para que sea un derecho humano tiene que tener regulada y tiene que tener o dar cumplimiento a normas de accesibilidad, de adaptabilidad, ¿no es cierto? Cosas que en rigor hoy día esta señal alternativa no da. Y por lo tanto esperamos que esas recomendaciones sean acogidas y también es algo que queremos tratar en esta mesa especial que se debiera generar para el tema educacional. Ya nos están llegando preguntas, Patricia. Chalo Isla dice, ¿qué opinas sobre la idea de crear un ministerio de la infancia? Sería extraordinario. Yo creo que eso nos permitiría hacer muchísimas cosas, porque hoy día lo que se creó, te mando un abrazo, Chalo Isla, además, lo que se creó es la Subsecretaría de la Niñez, pero la Subsecretaría de la Niñez claramente no ha estado a la altura de lo que los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes necesitan. O sea, es una institución que prácticamente es invisible, es una institución que, por ejemplo, no interviene y no ha intervenido en ninguna decisión gubernamental exigiendo que las medidas que se adopten desde el Ejecutivo precisamente vayan en línea con los derechos humanos de este grupo de la población. Y por lo tanto necesitamos una institución que tenga un rango de ministerio, yo creo que podría tener muchísima mayor incidencia. Obviamente si es que lo lidera una persona que tenga compromiso real y efectivo con los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y que no sea solo un tema político, porque los derechos de los niños no tienen color político. La única militancia que uno tiene que tener es precisamente con que los derechos sean efectivos. Así que ahí hay un desafío muy importante. Para una pregunta, la Subsecretaría de la Niñez depende del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Que no olvidemos, es el Ministerio y la Subsecretaría son los que tienen la obligación en Chile de prevenir las vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes y de entregar las herramientas a las familias para que estén en las mejores condiciones posibles para criar a sus hijos, cuidar a sus hijos y proteger a sus hijos. Entonces, hay un desafío que claramente no ha sido cumplido de manera adecuada por estas instituciones. Vale Rivas pregunta, Patricia, ¿qué medidas se podrían tomar en relación con los menores que viven en ruralidad? No tienen acceso a plataformas virtuales y muchas veces tampoco a una señal de televisión. Mira, nosotros en relación, no sé si es la Vale Rivas que yo pienso que es, pero bueno, un saludo para ella también.
cuando yo me reuní con el ministro Figueroa, en razón de la situación que se estaba enfrentando con el tema de la pandemia, lo que le pedimos es que considerara que hay muchos niños que no tienen acceso a Internet, que hay muchos niños que no tienen acceso a computador, que incluso no tienen acceso a televisión, y por lo tanto lo que tenía que pasar era que la educación llegara a todos y a todas. Pero acá tenemos que tener presente algo, la educación con pandemia o sin pandemia, no ha llegado a todos y a todas. O sea, este no es un tema del COVID, ese es un tema que viene desde hace muchos años en nuestro país, donde el Estado no ha sido capaz de asegurar la accesibilidad de la educación. Y por lo tanto, lo que yo le pedí al ministro Figueroa y él se comprometió a hacer es que en aquellos casos, como por ejemplo los niños que están en residencias del Sename, por ejemplo los niños que viven en el campo y que no tienen esas posibilidades, incluso los niños que están en situación de calle, ellos recibieran de manera impresa, directa, de parte de los colegios o del ministerio, todos aquellos elementos que les permitieran hacer un aprendizaje, ya sean las guías, sean los textos escolares, todo lo que pudiera favorecer esa situación, pero sabemos que eso no se ha cumplido, entonces por eso es que para mí es tan relevante que esta mesa que hemos pedido se genere, porque de verdad necesitamos avanzar en orden a que esto haga un cambio, que realmente logremos llegar a todos los niños, niñas y adolescentes del país, independiente de su situación, independiente de su condición, sin ninguna distinción. Y ese es un desafío significativo que como Estado no hemos sido capaces de cumplir, independiente de todos quienes han gobernado, porque acá todos quienes han gobernado no han tenido como foco central y prioritario los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Y por eso estamos así, que hemos pasado 30 años desde que ratificamos la convención y seguimos en la misma historia con las dificultades que los niños siguen enfrentando. Ah, sí, era la misma Vale Riva, ¿viste? Así que le mando un beso Por aquí a la Carlos Vale. dice, Patricia, ¿qué opinas de la declaración de Mañalich respecto a que fue un error suspender las clases? Saludos desde Derecho UC Temuco. Ah, mi alma mater, saludos, muy bien. Bueno, es una más de las declaraciones del ministro Mañalich. La verdad es que yo creo que no resiste mayor análisis. O sea, el ministro Mañalich dice una cosa y al día siguiente tienen que salir otros ministros a desmentirlo. Así que yo me quedo más bien con las declaraciones que ha dado el ministro del Interior, la ministra Rubilar e incluso el ministro Figueroa, que han sido súper claros y categóricos en que la decisión que se tomó era la decisión que había que tomar. Yo creo que si se hubiese evitado la suspensión de clases, la situación de contagios en la que estuviéramos sería mucho peor. Me parece que ciertamente el ministro Mañalich yerra en su concepción y no nos olvidemos que la decisión se adopta por una presión absoluta que hicieron los alcaldes del país. No fue una decisión que fuera espontánea del gobierno, sino que los alcaldes, que son quienes están en la cotidianidad, en sus comunidades, viendo qué es lo que está pasando con la gente, se daban cuenta de que esto era una necesidad precisamente para poder brindar protección tanto a los niños como a las comunidades educativas, y yo al menos me alegro de que eso se haya tomado en razón de la presión alcaldicia y que en definitiva hoy día no estemos expuestos a situaciones peores en términos del contagio. Ah, ¿cree usted que es posible sostener que hay una sistematicidad en las violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en el Sename? Sí, no lo digo solo yo, lo ha dicho el Comité de los Derechos del Niño de manera muy clara en el informe que hizo a raíz de la investigación que hizo contra Chile en el año 2018. Ese informe, para quienes no lo conozcan, dice claramente que en Chile se han violado grave y sistemáticamente por más de 40 años los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado. Y por eso es que es aún más brutal que con esa declaración, en vez de que estemos tomando medidas que vayan precisamente en orden a corregir que esto deje de pasar, nos encontremos con un convenio tan brutal, tan manifiestamente vulnerador de derechos como el que se suscribió entre la ANI y el Servicio Nacional de Menores. Elías nos pregunta, ¿cómo es posible que Chile cumpla su compromiso internacional al firmar la Convención de los Derechos del Niño de promover y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes si no tenemos una ley integral de protección de la infancia? Bueno, tiene toda la razón, es aún más difícil, ¿no es cierto? Y por eso es que nosotros también hemos pedido insistentemente que la ley de garantía que lleva casi 10 años en tramitación en el Congreso se tramite con rapidez. Pero ojo, que rapidez no puede significar que sea una mala ley.
O sea, no podemos sacrificar el contenido de la ley por la rapidez. Acá hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y el problema es que hoy día la ley de garantía desafortunadamente no es capaz de satisfacer debidamente todos los estándares internacionales de derechos humanos. Nosotros esperamos que eso se corrija y que efectivamente esta ley pueda ver la luz pronto, pero que nos permita de esa manera avanzar significativamente, al menos en cosas que tienen que ver primero con que el reconocimiento a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho sea una realidad, y eso involucra reconocerlos en tanto todo lo que implica su desarrollo evolutivo, la autonomía progresiva y todos aquellos derechos que ellos tienen por sí mismos e independiente de los adultos que les rodean. Segundo, exige y demanda de una cobertura sistémica que sea realmente suficiente para preocuparnos primero de la prevención de vulneraciones de derechos, luego de la protección administrativa, si es que estamos en casos de situaciones de vulneración de menor entidad, y que luego solo en aquellos casos de vulneraciones de mayor gravedad entremos en la dinámica de la protección especializada, agregando, por cierto, además, instancias efectivas de reparación que hoy día nuestro país no tiene. Entonces hay un desafío de marca mayor en que esta ley no solo salga, sino que salga permitiendo que los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes sean exigidos por estos y sean obligatoriamente cumplidos por el Estado, porque si no vamos a seguir en la misma dinámica de que la letra queda muy bonita escrita, pero que no hay mecanismos de exigibilidad que permitan que los derechos realmente sean derechos. Me imagino que hay muchos conectados que estudian derecho, y para que un derecho sea derecho, no puede tratarse de una mera expectativa, que yo creo que puedo tenerlo. No, tienen que estar asegurados el ejercicio efectivo. Entonces ahí hay un desafío que es muchísimo mayor y que nosotros esperamos que se pueda abordar adecuadamente a la brevedad. Hablemos ahora acerca del presidente Piñera. Los niños primero ha sido el eslogan que ha utilizado el presidente desde su campaña hasta el último tiempo. ¿Qué tan cierto ha sido ese interés en efectivamente poner a los niños primero en su mandato? Porque hemos visto, por ejemplo, la reestructuración del Sename que aún no ha sido efectiva y que hay centros sin infraestructura ni implementos. Bueno, yo lo he dicho muchas veces y lo he repetido hasta el cansancio, una cosa son los eslogans y los discursos y otra cosa son los hechos y las realidades. Lo que tenemos que lograr hacer en nuestro país es que ambas cosas sean coherentes y consistentes, y por lo tanto un eslogan con los niños primero no se condice con el acuerdo nacional, o sea, con el acuerdo entre la ANI y el Sename, no se condice con que los niños sigan estando en situaciones de vulneración al interior, no se condice con que todavía no reciban insumos para estar protegidos y prevenir el contagio del COVID al interior de las residencias, no se condice con que no seamos capaces de implementar mecanismos de modificación estructural del Servicio Nacional de Menores y no como está planteado en el proyecto de protección especializada, donde se mantiene el mismo sistema de financiamiento que aborda la subvención y que por lo tanto plantea al Estado desde una posición caritativa y asistencialista y no desde lo que corresponde hacer, que es asegurar el ejercicio de derechos. Entonces, ciertamente el problema es que acá se pretendió con el discurso crear una realidad, pero lo cierto es que no es una realidad existente, y nosotros como Defensoría de la Niñez tenemos la responsabilidad institucional de decirle a la ciudadanía y a la comunidad aquello que en realidad no es coherente con un eslogan que se ha planteado gubernamentalmente, porque de otra manera sería ser cómplices de decisiones que en definitiva no han permitido que los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes estén efectivamente protegidos. Esa es la responsabilidad que tiene una institución autónoma de derechos humanos: decir cuando los derechos humanos están siendo vulnerados y pedir los cambios que sean necesarios para que la situación, en este caso particular de nosotros, con el enfoque en niños, niñas y adolescentes, cambie y que sus vidas sean significativamente mejores. Siguiendo con el tema del Sename, según estudios del Poder Judicial, para el año 2019, el Sename alcanzó una sobrepoblación del 24%. ¿Cómo se maneja esto? ¿Qué se puede hacer con los niños, niñas y adolescentes? Bueno, es que el Sename es una situación que ya a estas alturas, si no tiene modificaciones estructurales, no va a permitir que los cambios se produzcan de manera real. Y vamos a seguir evidenciando estas situaciones. Pero para ello también necesitamos que funcione la parte previa. Yo les decía que cuando hablábamos de una ley de garantías teníamos que ser capaces de hacernos cargo de todo lo que era la prevención. Y por eso es que también les ponía el punto sobre la relevancia que tiene la función de la Subsecretaría de la Niñez,
y que la Subsecretaría de la Niñez haga su trabajo de manera eficiente, porque si la Subsecretaría de la Niñez cumple su rol previniendo vulneraciones a derechos de los niños, es evidente que van a ser muchos menos los niños que se van a tener que vincular con el Servicio Nacional de Menores o como se llame el servicio en un futuro. Pero si nosotros seguimos solo preocupándonos de un servicio de protección en circunstancias que no hemos cumplido la labor inicial que tiene que ver con la prevención, no estamos siendo capaces de cumplir con el deber del Estado que parte por la prevención de las vulneraciones. Por eso es que el desafío es en ese sentido, y la inversión tiene que estar puesta precisamente en la prevención de las vulneraciones más que en la reacción, porque además estatalmente reaccionando somos muy malos, como ha quedado de manifiesto. Hablemos ahora acerca de los derechos de niños, niñas y adolescentes en zonas de sacrificio. ¿Qué ha pasado con los niños de Quintero, por ejemplo? Bueno, otra manifiesta situación de vulneración. Nosotros en ese caso, ustedes recordarán, o para quienes no lo sepan, presentamos también un recurso de protección contra distintas instituciones porque se habían vulnerado los derechos humanos de los niños que viven en esas comunidades. Derechos que tienen que ver con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la salud, el derecho al juego y a la recreación, el derecho a la educación, entre otros. Nosotros ganamos ese recurso en la Corte Suprema. Lo presentamos junto a otras instituciones, se ganó y la Corte Suprema dio una serie de medidas a la administración del Estado que deben ser cumplidas dentro de un año. Ese recurso se ganó y la resolución de la Corte es del 29 de mayo. Ya ha pasado casi un año, efectivamente, y todavía no vemos que la situación de los niños, niñas y adolescentes de ahí cambie. Por lo tanto, lo que no va a quedar como otra alternativa será la de exigir a nivel internacional la adopción de medidas que, agotados los recursos internos, no han permitido cambiar significativamente la situación vital de esos niños, que siguen viviendo en una situación de contaminación permanente. Veía hoy día en la tarde una publicación de cómo había muchísimo carbón, creo, en las playas del lugar, la contaminación del aire, del suelo, etcétera, y por lo tanto ahí vamos a tener que tomar medidas de esa naturaleza, dado que, a pesar de la situación de la sentencia contundente que la Corte Suprema decretó, en definitiva no hemos visto cambios significativos que se hayan propiciado por las autoridades responsables de este tema, donde está, por cierto, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud y también el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de la Niñez. Estamos junto a Patricia Muñoz, defensora de la niñez, exdirectora nacional de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar del Ministerio Público. Este es nuestro ciclo de conversaciones en el marco del Seminario de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Para quienes se están uniendo, también le recordamos que el día sábado vamos a estar junto a Pablo Simón. Él es profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid. La próxima semana, el día lunes, vamos a estar junto a Catalina Fernández Carter a las 6 de la tarde. Ella es abogada de la Universidad de Chile, tiene un máster en Derecho Internacional por la Universidad de Cambridge y es miembro judicial en la Corte Internacional de Justicia. Y el miércoles vamos a estar junto a Heraldo Muñoz, ex canciller de Chile entre 2014 y 2018. Patricia, respecto a la Defensoría, la Defensoría cuenta con una oficina en Temuco, capital de una región con un conflicto histórico, donde el Estado no ha hecho mucho por intentar resolverlo. ¿Cómo ve la situación de niños, niñas y adolescentes en la Araucanía? Bueno, la verdad es que es otro foco de preocupación y de atención institucional. Nosotros lo hemos planteado en distintas instancias, particularmente a raíz del asesinato de Camilo Catrillanca y del homicidio frustrado del adolescente que lo acompañaba. Tuvimos posibilidad de exponer de manera muy clara ante la comisión investigadora de este hecho cómo el Estado chileno no ha sido capaz de proteger los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que están en esa zona. Ellos están expuestos permanentemente a situaciones de violencia policial, a situaciones de discriminación y sin duda aquello no ha visto demasiados cambios significativos que motiven la posibilidad de decir que aquello se ha erradicado.
nosotros precisamente constituimos la sede regional en la región de la Araucanía, que fue la primera región que tuvimos, para poder hacer énfasis en esa materia. Y eso nos ha permitido desarrollar una labor integrada y coparticipativa con distintos actores, como por ejemplo la Defensoría Penal Mapuche, el Hospital Mapuche de Nueva Imperial, también lo que tiene que ver con el Instituto Indígena, de manera tal de ir propiciando acciones de promoción y desarrollo de los derechos de estos niños, niñas y adolescentes. Y si bien será una tarea ardua y sigue siendo una tarea ardua, lo cierto es que creemos que hemos podido ir dando algunos pasos que quizás sean pequeños y no los que uno quisiera en términos de inmediatez de los cambios, pero que al menos han ido posicionando a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho en ese ámbito, y también hemos velado porque efectivamente las acciones institucionales, particularmente de la policía, tengan consideración real por el interés superior de estos niños, niñas y adolescentes. Así que es una situación compleja porque involucra decisiones estatales que exceden con creces el rol de la Defensoría de la Niñez, pero creemos que evidentemente es necesario de hacer considerando lo que involucra la pertenencia a un pueblo indígena, considerando lo que involucra el ser niño, niña y adolescente en un contexto de comunidades, con todo lo que tiene que ver con hacer acciones que tengan pertinencia cultural, que permitan el desarrollo de su cultura, de su lengua y de todo lo que tiene que ver con sus costumbres, cosas que muchas veces nosotros como chilenos, como organismos del Estado no hemos sido capaces de propiciar y de fortalecer. Nos siguen llegando comentarios. V. Pinto dice, gracias por tu trabajo. Gaby Caleido dice, ¿qué mecanismos para ayudar a niños en confinamiento en residencias y que están siendo víctimas de abuso, qué mecanismos propone? A ver, nosotros estamos haciendo visitas remotas, porque acá todos tenemos que contribuir a evitar que en las residencias de Sename se puedan contagiar, ¿no es cierto? Y por lo tanto lo que hemos hecho, porque tenemos que mantener, y para nosotros es relevante mantener la supervisión de qué es lo que está pasando al interior de las residencias, es que hemos organizado la ejecución de visitas por vía remota. Eso significa que pedimos poder hablar con niños, niñas y adolescentes, pedimos poder conocer cómo están las dependencias, ver si es que tienen o no tienen insumos para higiene, etcétera. Y de esa manera podemos ir viendo y recibiendo cosas que nos permitan actuar en favor de los niños. Si es que vemos que hay situaciones de vulneración, lo que hacemos es que inmediatamente oficiamos a los tribunales competentes para que se adopten las decisiones que tengan que ver con su situación. De ser necesario y de tratarse de un hecho delictual, presentamos acciones de querella si es que tenemos competencia para ello, o si no las denuncias al Ministerio Público, con la finalidad de que los niños estén suficientemente protegidos. Por razones obvias de limitación de personas que trabajamos en la Defensoría de la Niñez, porque esta no es una institución que esté a nivel nacional, que no es una institución que tiene una gran dotación de personas, no podemos llegar a todas las residencias y esa es una dificultad. Y por lo tanto también lo que hemos hecho es que nuestros canales de contacto institucional, sea nuestra página web donde hay un formulario de requerimiento, un teléfono, nuestras redes sociales, siempre están disponibles también por si se nos quiere dar a cuenta de alguna denuncia que diga relación con algún hecho que esté afectando a algún niño, niña y adolescente, independiente de si está ingresado en una residencia o no, porque de esa manera lo que vamos a poder hacer es trabajar adecuadamente para brindarle protección y para lograr que se actúe oportunamente en su favor. Así que es una invitación también a quienes nos estén escuchando a que si saben de alguna situación de esa naturaleza, pongan en conocimiento de la Defensoría aquello de manera tal de que nosotros podamos activar las acciones institucionales de los organismos que correspondan. Andrés Amur dice, pregunta, perdón, respecto a discapacidad, ¿qué hacemos con el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad severa si ya en un periodo no normal sus derechos se ven vulnerados, peor en pandemia? Totalmente, o sea, yo estoy súper de acuerdo con él, lo he planteado desde un inicio. El problema es que la educación, y creo que lo decía también hace un rato, la educación no ha sido inclusiva y no ha sido accesible, no solo ahora en el contexto del COVID, es una situación permanente en el tiempo. No ha sido accesible para los niños, niñas y adolescentes que están en hogares del Sename, no ha sido para los niños, niñas y adolescentes que tienen discapacidad,
ni pensar para los niños que viven en situación de calle, tampoco lo está haciendo en muchos casos para los niños migrantes y por lo tanto lo que debemos hacer nosotros es que debemos propender a que los cambios se produzcan de manera estructural y no solo condicionados por una situación de pandemia y eso implica una decisión estatal y las decisiones estatales desafortunadamente no las puede tomar la Defensoría de la Niñez, las tiene que tomar quien sea que está conduciendo el gobierno en un momento determinado y es por eso que nosotros hemos recomendado persistentemente a las autoridades, particularmente al Ministerio de Educación, que se adopten mecanismos efectivos para asegurar de manera inclusiva la educación. En relación con los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, una manifestación más de su invisibilización es lo que les decía respecto de TV Educa, que ni siquiera tiene lengua de señas. Por lo tanto, obviamente, no aparecen ni siquiera como visibles y en ese sentido nosotros como Defensoría, como aprovecho de contarles, este año nuestro trabajo está centrado en el tema de discapacidad, entre otros ámbitos, y ahí lo que vamos a hacer es una mesa bastante participativa, precisamente con niños, niñas y adolescentes que tienen discapacidad, con papás o familias de niños con discapacidad, más otros actores que nos permitan favorecer esta situación. Y también hemos trabajado y estamos trabajando con la Isidora Guzmán, que es una tremenda lideresa que me imagino que ustedes conocen, que parece que la vi pasar que se conectó por ahí, a quien lo que le pedí, le ofrecí, es que pudiera tener un espacio en nuestra página web para que ella pueda promover todo lo que tiene que ver con la inclusión en el ámbito de la discapacidad. ¿Quién mejor que ella, que es una influencer total en este ámbito, una activista fabulosa en el ámbito de la discapacidad y de los derechos de niños, niñas y adolescentes, nos puede ayudar con eso? Así que estamos muy contentos trabajando con la ICI porque también para nosotros es fundamental que los niños, niñas y adolescentes tengan voz de manera directa y que no seamos nosotros siempre los que tengamos que estar hablando por ellas y ellos. Y la ICI en eso nos está ayudando, así como hay muchos otros niños que nos están ayudando en otros ámbitos, porque como yo siempre digo, la Defensoría de la Niñez nació por, para y con los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile. MVM 2030 le agradece por su trabajo y pregunta, ¿qué medidas de protección se pueden tomar por los niños, niñas y adolescentes que han escapado del Sename y están en condición de calle? Es uno de los temas probablemente más difíciles porque en el fondo cuando ha ocurrido y nosotros hemos conocido de situaciones de esa naturaleza, lo que hemos procurado es que los niños dejen de estar en la calle. Pero el Estado no tiene un lugar efectivamente donde se acojan de manera adecuada todas sus necesidades. Entonces, es súper complejo encontrar a un niño en esta situación y decirle, ¿sabes qué? La manera que tengo de protegerte es hacerte volver al mismo centro del que tú escapaste porque no quieres estar ahí porque te maltratan, que es la realidad que al menos a nosotros nos ha tocado conocer. Y en ese sentido, lo que hemos hecho en los casos que hemos tenido que intervenir es pedir la intervención de otros lugares, ¿ya? Lograr verificar si es que es posible que ellos se encuentren con sus familiares, de que si es posible que se cambien de residencia o que estén en otro lugar donde obviamente las situaciones de las que ellos se escapan no se reproduzcan. Pero no es fácil, porque lo que encuentran en la calle muchas veces es el afecto y el amor y el cariño y el concepto de familia que no son capaces de entregar, de encontrar en sus casas ni tampoco en las residencias. Entonces, es un desafío enorme del Estado intervenir generando espacios, lugares que estén adecuados a las necesidades que tiene este tipo de niños, niñas y adolescentes, que no son las mismas que tienen otros niños, niñas y adolescentes. Y si nosotros seguimos definiendo política pública sin poner en consideración los derechos y sin darles espacios de participación a los propios niños para saber de qué mejor manera adoptamos acciones, seguramente nos vamos a seguir equivocando. En esto solo recordarles que hubo un estudio que determinó que había 547 niños, niñas y adolescentes en situación de calle en Chile. Nosotros fuimos muy críticos de que no supiéramos y no sabemos hasta la fecha qué pasó con cada uno de esos 547 niños, si es que volvieron o no a sus hogares, a sus familias, si es que volvieron o no a sus residencias. Y también fuimos muy críticos de que en el intento de diseño de política pública para los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, para erradicar eso, no se contemplara la participación de ellos y ellas, que evidentemente tienen mucho que decir y aportar para que hagamos una política pública que sea efectiva, que les haga sentido y que responda realmente a lo que ellos necesitan. Así que vamos a seguir insistiendo en que eso se haga de esa manera. No ha sido fácil, pero esperamos que en algún momento se entienda la relevancia que tiene la participación de ellos. Mucha gente que se ha ido sumando durante la transmisión
no alcanzó a escuchar su opinión respecto al convenio ANI y el CENAME. Si pudiera reiterar, por favor. Solo decir que es aberrante, además de ser ilegal, arbitrario desde nuestra perspectiva, porque contraría absolutamente las funciones para las cuales nació el Servicio Nacional de Menores, que están destinadas a la protección y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, y no a exponer su información privada, de su abordaje y de su intervención, de sus familias, de incluso los funcionarios que les atienden, a quienes tienen por misión, precisamente como Agencia Nacional de Inteligencia, evitar atentados a la soberanía nacional y evitar los actos de terrorismo. Acá lo que se está haciendo es una brutalidad en términos de una correlación discriminadora, estigmatizadora, criminalizadora, donde pretenden hacer ver con este convenio que lo que creen desde el Estado, desde el gobierno, es que efectivamente estos niños son los que están generando problemas desde el punto de vista de la afectación de la seguridad nacional. Y eso no solo es una falacia, sino que además es probablemente una de las manifestaciones más brutales de violencia institucional y de vulneraciones de los derechos humanos, y es por eso que nosotros esperamos que la Corte de Apelaciones acoja nuestro recurso, y si es que no obtenemos éxito a nivel nacional, lo que haremos será pedir intervención a nivel internacional. BioBio publicó una noticia en la que se señaló que se ha reportado un aumento del 500% en denuncias por violencia intrafamiliar durante la cuarentena en la comuna de Providencia. Esto sin perjuicio del aumento de denuncias generalizado por violencia intrafamiliar en todo el país. ¿Considera usted que estamos ante una doble pandemia? Dos cosas, me llama la atención esa cifra que da la BioBio, porque yo hoy día obtuve información del Ministerio Público de que las denuncias por violencia intrafamiliar han disminuido un 20%. Lo que ha aumentado son las llamadas a los teléfonos que se han dispuesto por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género o por Carabineros para abordar la situación de violencia intrafamiliar. Entonces es importante hacer esa precisión, porque no tenemos al menos antecedentes que den cuenta fidedignos de parte de la Fiscalía de que estemos en una situación de aumento de esa naturaleza, de denuncias. Pero obviamente eso es complejo, porque uno no entiende que sea tan alto el número de llamadas y que eso no tenga relación con un número de denuncias. Ahí hay un tema que se tiene que resolver. Dicho eso, yo he sido muy clara, y esto lo creo firmemente, no desde que estoy como defensora de la niñez, sino que lo creo desde que era fiscal. En el mundo, y no solo en Chile, hay pandemias que nunca han sido declaradas como pandemia, pero que son una realidad. Esa es la violencia de género, es la violencia y el maltrato contra niños, niñas y adolescentes, y es los abusos sexuales o las agresiones sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Y por lo tanto, ciertamente, cuando nos encontramos en una situación de crisis y de confinamiento, debemos arbitrar todo lo que sea necesario para evitar que esas situaciones se agudicen y se profundicen. Y por eso es que el llamado también es a que si sabemos de algo o de alguien, de algún niño, niña, adolescente que está siendo víctima de un hecho de esta naturaleza, obviamente hagamos las denuncias de manera tal de que podamos lograr que las instituciones responsables de proteger a esa víctima hagan las acciones con oportunidad para evitar que podamos tener que lamentar un hecho, porque muchas veces la denuncia hace la diferencia entre la vida y la muerte de las personas que están sujetas a esta situación. Sou pregunta, ¿qué opinas sobre el Acuerdo Nacional por la Infancia de mayo del 2018? Que es un acto que una vez más lo que hace, a ver, me parece positivo que se haya tomado una definición de hacer un acuerdo nacional por la infancia. Creo que eso era una muy buena iniciativa en orden a relevar la infancia como un tema prioritario. Pero luego lo que uno observa es que cuando se establecen 94 medidas, son tantas medidas que uno ya empieza a cuestionarse la posibilidad de que se ejecuten todas. Y dicho eso, además, cuando uno revisa el porcentaje de cumplimiento del acuerdo, se da cuenta que este no ha avanzado conforme debiera avanzar, entendiendo que la situación de niños, niñas y adolescentes es una prioridad. Y cuando además vemos la calidad de las medidas que se han adoptado, donde la última revisión que yo hice se le ponía nota 3, no por la Defensoría de la Niñez, sino que por un grupo de organizaciones que trabajan en materia de infancia, ciertamente esta situación da cuenta de que no ha sido fructífero y no ha permitido lograr dar cumplimiento al objetivo que tenía en vista, que tenía que ver con cambiar significativamente la vida de niños, niñas y adolescentes, favoreciendo su desarrollo integral. Por lo tanto,
por mucho que era muy positivo al inicio, finalmente nos hemos dado cuenta de que en términos de resultados aquello no ha tenido el impacto que todos hubiésemos querido. Acá nadie quiere que las cosas de esa naturaleza fallen, nadie quiere que no resulten, muy por el contrario, pero para que resulten demandan de una actividad efectiva de quienes son los responsables de ejecutar las medidas, y eso es lo que no vemos, y por lo tanto ahí obviamente uno tiene que tener una voz crítica que permita que se avance y que efectivamente se tomen las acciones que se deben realizar. Defensora, ¿y cómo ha visto usted la situación de niños, niñas y adolescentes migrantes? Por ejemplo, en caso de deportaciones, el derecho a la integridad familiar. Mire, ha sido bien complicado porque tuvimos en algún momento situaciones de niños en frontera que no podían entrar o ingresar a nuestro país o que no podían salir de nuestro país, que de alguna manera logramos afortunadamente resolver con la intervención del subsecretario del Interior para poder de esa manera evitar que su situación de precariedad se mantuviera. Pero adicionalmente a esas situaciones que se producen en frontera, no debemos olvidar una situación compleja que enfrentan los migrantes y que tiene que ver con el hacinamiento en los lugares en que viven, con las situaciones de discriminación y con las posibilidades de acceder efectivamente a los servicios que el Estado debe brindar para asegurarles sus derechos. Entonces, estamos en una situación complicada. Hemos visto hoy día, este último tiempo en televisión, cómo también los medios de comunicación tienen una posición muchas veces estigmatizadora de los migrantes y eso dificulta, por supuesto, que las acciones del Estado vayan en orden a su protección. Así que desde ese punto de vista es necesario que se adopten medidas mucho más específicas respecto de este grupo, de manera tal de prevenir no solo el contagio, sino que también que se puedan ejecutar acciones que en términos generales les brinden una mejor estadía en nuestro país y un aseguramiento de sus derechos, porque el hecho de ser migrantes no impide ni evita que ellos tengan derechos que puedan ejercer. Y nosotros hemos ahí representado en términos formales que ojalá la ley de migraciones, ¿no es cierto?, incluya consideraciones específicas a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes migrantes, porque ese foco no puede no estar en ese proyecto de ley que se encuentra en actual tramitación. The Best of Barbie dice, ¿cómo se protege a los niños cuando la madre denunció por violencia intrafamiliar y después desistió? Bueno, hay dos cosas. En general, cuando se trata de denuncias por violencia intrafamiliar que involucran posteriores desistimientos, el Ministerio Público en paralelo remite la información a los tribunales de familia para que estos evalúen si es que esa situación de desistimiento pudiera o no estar afectando también en términos del cuidado a los propios niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, desde ahí lo que uno esperaría es que puede que en el ámbito penal la causa no continúe, pero sí en el ámbito de los tribunales de familia se puedan adoptar decisiones que redunden en la protección efectiva de estos niños, niñas y adolescentes, porque si eso no ocurre efectivamente los podemos estar exponiendo a un riesgo mayor. Tan lejos pregunta, ¿cómo funciona el Sename y de dónde obtiene sus recursos? ¿Quién los fiscaliza? Bueno, el Servicio Nacional de Menores es una institución que fue creada al alero del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es un servicio dependiente de ese ministerio y tiene, por tanto, financiamiento público que se obtiene directamente del erario del Estado a través de las partidas que el Ministerio de Justicia entrega a cada uno de sus servicios dependientes, o sea, Sename, Gendarmería, Servicio Médico Legal, Registro Civil, entre otros. De esa manera, lo que ocurre es que en términos de fiscalización está sujeta a la fiscalización que se relaciona con la intervención de los tribunales de justicia, con la fiscalización que puede hacer la Contraloría General de la República, que tiene la posibilidad de verificar cómo está ejecutando su labor, y también con el sometimiento a la observación y seguimiento que nosotros como Defensoría de la Niñez podemos hacer de las actuaciones que realiza en relación con el cumplimiento de sus funciones. Son distintas las vías de fiscalización, pero lo relevante es que efectivamente el servicio debe cumplir con sus fines y que desafortunadamente hemos conocido muchos casos en que aquello no ha ocurrido. Y por eso se han arbitrado medidas tanto a nivel judicial como a nivel de la Contraloría para poder lograr las correcciones que impliquen que los niños no estén desprotegidos en ese ámbito. Respecto a la ley de identidad de género, ¿considera usted que ha habido avances en la protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes trans? Respecto de eso, es indiscutible que la entrega de esta ley es un avance.
es un avance significativo en términos del reconocimiento al derecho a la identidad de género, pero, y ahí viene el problema, solo para quienes son adolescentes, porque esta ley excluyó a los menores de 14 años. Y esa exclusión es absolutamente contradictoria con los estándares internacionales de derechos humanos, con el pronunciamiento que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia del derecho a la identidad. Y por lo tanto nosotros lo que esperamos es que en algún momento el Parlamento se reanude esta discusión, logrando que efectivamente niños, niñas y adolescentes, independientes de su edad, tengan el derecho a ser reconocidos como el derecho a su identidad. Porque no es algo que nosotros le podamos privar y porque en esta decisión que se ha adoptado con esta ley que parte de los 14 años, efectivamente lo que ha pasado es que se ha vuelto a discriminar a un grupo de niños y niñas que tienen tanto derecho a la identidad como los mayores de 14. Hablemos ahora acerca del Tribunal Constitucional. ¿Qué opina usted acerca de la apertura de la investigación penal por acusación de presunto cohecho y prevaricación en contra de un ministro del Tribunal Constitucional por la denuncia de la diputada Carmen Hertz a propósito de los dichos de María Luisa Abraham, presidenta del tribunal? Primero, me parece muy relevante que la presidenta del Tribunal Constitucional haya dado cuenta de esta situación, que es de la mayor gravedad, porque nadie podría esperar ni querer que en un tribunal del país se produzca una situación tan grave como la que se plantea. Y desde ahí me parece muy relevante que el Ministerio Público haya iniciado una investigación, la que hoy día me enteré fue asignada a la fiscal Jimena Chong, para que se investigue esto, porque ciertamente cuando además hablamos de procesos que estaban relacionados con causas de derechos humanos, lo relevante es que esto tenga la mayor transparencia y regulación en términos de su investigación y del abordaje que se haga con esto. Así que nosotros esperamos, o yo espero más bien, porque esta es una opinión personal más que institucional, espero que esa investigación avance rápido. No me cabe duda que con el profesionalismo y la calidad de la fiscal Chong va a ser así, y que obviamente determine si es que hay responsabilidades o no, y si es que existen estas responsabilidades penales, bueno, se determinen estas y se aplique el mayor rigor de la ley. Hablemos ahora Permíteme saludar a Dylan Zavala, que es un joven atómico al que le mando un abrazo grande, que es de nuestro consejo consultivo y se conectó. Así que un abrazo, Dylan, para ti. Hablemos ahora del rol de las mujeres en el contexto del COVID-19. Se lo pregunté a Paulina Astroza el martes pasado, ahora le pregunto a usted. La revista Forbes publicó un artículo donde se señalaba que en los países donde se estaban entregando mejor respuesta al tema de la pandemia eran liderados por mujeres. Estoy hablando de Angela Merkel en Alemania, por ejemplo, o de Jacinta Ardern en Nueva Zelanda. ¿A qué cree usted que se debe esto? A que las mujeres somos bacanes, po, obvio. No, a que las mujeres tenemos una forma de liderar distinta. Yo creo que efectivamente hay una forma de interactuar con los demás, de generar vínculo con los demás, que ciertamente es diferente a la de algunos hombres, pero a la de algunos hombres. Yo, por ejemplo, destaco, me parece que el liderazgo de Trudeau en Canadá también es un liderazgo súper potente, ¿no? Y es masculino. Lo que quiero decir es que las mujeres acá han destacado porque efectivamente en todos aquellos países donde se ha liderado por mujeres, esto ha tenido un abordaje mucho más humano, mucho más cercano, mucho más vinculado con las comunidades, y eso se agradece. Yo creo que la distancia que muchas veces se marca entre lo masculino y quienes son los destinatarios de la función puede generar visiones distintas y también decisiones que no necesariamente son tan efectivas, ¿no? Ahí las mujeres yo creo que tenemos mucho que decir. Me imagino que la doctora Astroza también estuvo de acuerdo y cree que es evidente que tenemos un liderazgo que debe ser propiciado en todos los ámbitos, ¿no es cierto? Y yo creo que esto es una buena demostración de aquello. No sé, por ejemplo, la Arden de Nueva Zelanda, cuando habla del conejo de Pascua y les dice que no se preocuparan, que él ha sido asignado como un trabajo esencial.
hace una vinculación con los niños de manera directa, ¿no es cierto? Yo creo que hay una manera, o incluso Angela Merkel, que es una mujer que tampoco se ve tan dulce quizás como se esperaría, pero tiene una capacidad de transmitir claridad, tranquilidad, cercanía, preocupación a sus ciudadanos, que yo creo que es algo que se valora muchísimo y que se necesita en estos tiempos de tanta incertidumbre y de tanta dificultad. Alejandro Flores pregunta, Ah, le envía saludos primero y muchas pregunta, gracias. ¿cómo debería una eventual nueva constitución abordar los derechos de niños, niñas y adolescentes? Mira, a mí me gusta mucho el modelo de la Constitución colombiana. La tiene artículos súper concretos donde releva los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes desde su máxima diversidad e integridad. No solo los derechos civiles y políticos, sino que también los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Y tiene una parte en una norma que dice que siempre las decisiones que impliquen niños, niñas y adolescentes van a tener preferencia o se van a adoptar como privilegiándolas, poniendo por delante la necesidad de niños, niñas y adolescentes. Y eso creo que marca una diferencia sustancial con lo que nosotros tenemos hoy día en nuestro país, y yo esperaría que si se aprueba la decisión de que exista una nueva constitución, obviamente nosotros transitemos hacia eso, donde ellos y ellas aparezcan como visibles en nuestra Carta Fundamental, pero no solo en términos de la letra, sino que también en términos de mecanismos de exigibilidad de derechos, que es lo más fundamental. No sacamos nada de que la letra diga que tenemos derechos si en la práctica estos luego no tienen un correlato práctico y la gente sigue viendo que a pesar de que el código dice que tiene el derecho, él no lo puede ejercer. Eso hace que el derecho no sea derecho, sino que es solo una mera expectativa. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. La verdad es que fue una conversación muy interesante. Les recordamos al público que el día sábado 25 a las 6 de la tarde estaremos junto al politólogo español Pablo Simón hablando acerca de la actualidad internacional. El día lunes 27 a las 6 de la tarde estaremos junto a Catalina Fernández. Ella es especialista en Derecho Internacional. Y el día miércoles 29 a las 8:30 de la noche estaremos junto a Heraldo Muñoz. Patricia, te doy el tiempo para que te puedas despedir. Sí, muchísimas gracias. Saludar ahí de Best of Barbie, también a Andrea Álamos que mandan saluditos, tan lejos, tan lejos. Bueno, un saludo a Katy también, a todos en realidad y a todas, todos quienes se conectaron hoy día. Agradezco Esteban, Alejandro. Ustedes saben que tengo un especial afecto por ustedes como estudiantes de Derecho en la Universidad Austral, por habernos considerado siempre como Defensoría de la Niñez, y a mí particularmente en el Seminario de Derechos Humanos, que lo organizan de manera ejemplar y que sin duda volveremos a estar por ahí en algún momento. Agradezco también esta iniciativa, que es tan importante, de que mantengamos igual el tema de los derechos humanos en conversación, ¿no es cierto?, permanentemente con todas las personas. Y bueno, finalmente agradecerles a todas quienes nos vieron, a todos quienes nos vieron, nos escucharon, nos pusieron atención, y les mando un abrazo cariñoso a todos. Espero que no sea ni la primera ni la última vez, y seguiremos estando generando instancias de esta naturaleza para poder hablar de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Así que saludos Bel Soñum, que dice gracias, Suri Catalina. Bueno, saludos a todo el mundo. Un abrazo grande, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos y todas quienes nos vieron y los esperamos el día sábado a las 6 de la tarde junto a Pablo Simón. Gracias, Patricia, de nuevo. Un abrazo y Gracias. un abrazo a Chao, todos. chao.